Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí nuevamente, Francisco, aquí en el espacio de la Casa de Clemente Salazar en Sabana Fest. Y obviamente, hablando en Sabana Larga, siempre hemos considerado que se hace necesario que en la ciudad se dialogue, se cuestione, se interrogue. Porque muchas veces el diario acontecer nos hace que pasemos muy rápidamente sobre las cosas y no reflexionemos sobre muchísimos acontecimientos que tienen incidencia en lo que somos como sabanalargueros. Muchas veces se pasa inadvertido hacer una reflexión sobre nuestra identidad, una reflexión sobre nuestra historia. A veces simplemente todo lo reducimos a una fiesta, o todo se reduce a una expresión folclórica o a una simple nostalgia, ¿no? Era así, los carnavales eran así o las navidades eran así. Es decir, siempre estamos en el ejercicio del pasado, no como reflexión, sino simplemente desde la nostalgia. Entonces, en este aniversario de Sabana Larga, hemos obviamente querido que reflexionemos sobre ese pasado. No, el pasado no es un adorno, no es un libro ahí, un anaquel que está lleno de polvo, sino al contrario, es algo vivo, algo dinámico, que tiene muchísima trascendencia en el presente. Y también en el futuro, pero pues directamente en el presente, en lo que somos. Entonces, por eso, en ese orden de ideas, nos hemos dado a la tarea de reflexionar sobre la ciudad, reflexionar sobre Sabana Larga. Y el primer acto para poder hacerlo es cuestionarnos sobre lo que es muchas cosas relacionadas con la historia de Sabana Larga. Este evento fácilmente se ha podido hacer en un auditorio, de los pocos que hay en Sabana Larga, pero se ha podido realizar en un auditorio. Llámese la Sociedad de Mejoras Públicas, llámese la Casa de la Cultura, no sé, un salón de eventos, el CODESA, un auditorio, pero hemos querido hacerlo aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque es como la evidencia de lo que existe del patrimonio histórico de Sabana Larga, ¿no? Como lo tangible de lo que es la historia de Sabana Larga, esa muestra del pasado, porque ya ustedes lo podrán notar, quedan muy pocas construcciones en el municipio, y tal vez para orientar un poco a los que nos acompañan por primera vez, ha habido una desaparición, no sé, tal vez desde finales de los años 90, que ha ido cambiando un poco la forma de construcción en el centro de Sabana Larga, ¿no? Y han desaparecido, tal vez muchos no conocieron muchas construcciones, y este es el único referente que queda, que tal vez no tenga pues todas las comodidades, pero así es el estado del patrimonio en Sabana Larga, ¿no? Tal vez un objeto que es antiguo, pero ahí está. Pero queremos transformar ese objeto antiguo, no que sea, sí, la casa de Clemente, o la casa conservadora. No, que no sea un objeto simplemente, sino que tenga una función, que tenga un uso. Entonces, por eso también siempre agradecemos a los propietarios de la casa por facilitar este espacio y por poner una dinámica, es decir, no simplemente los espacios culturales son los que convencionalmente conocemos, sino también podemos atrevernos a sacar esos espacios, salirnos de esos espacios convencionales a los que tal vez muchas veces no va la gente, de un lugar como Sabana Larga, y atrevernos a hacerlo en este lugar. Entonces, en cierto modo, es como una forma contestataria de decir, este es el patrimonio de Sabana Larga, y también una invitación a transformarlo. Entonces, por eso, esta es la razón que hacemos estos diálogos, que se llaman precisamente diálogos de ciudad en esta casa. Entonces, para iniciar este diálogo, o para iniciar esta versión 2026, nos propusimos, todos los años tenemos un lema, ahorita lo contaba un poco, y este año es la otra historia de Colombia, los dos lados de la historia. Cuéntanos, Francisco, desde tu formación como historiador, si es válido hacer un señalamiento de este tipo, si la historia es una sola o hay dos caras de la misma. Bueno, primero agradecerte y agradecer a todo tu equipo por la invitación. Yo creo que ya son, 3 años
de estar aquí en la Sabana Fest, y para mí siempre es un honor y una satisfacción poder dialogar, reflexionar, hacer de la historia una reflexión. Creo que nos hace falta eso que tú decías, y porque precisamente hemos creído que la historia es única, o es una historia que tiene un solo relato, que tiene una sola visión. Hemos escuchado muchas veces a personas decir que la historia lo cuentan quienes vencieron, pero no siempre es así. Es decir, cuenta lo que queda de ella, es decir, lo que nos dejaron más bien. Porque si se contara la historia, pues no se contaría como se debería contar. Lo que pasa es que también hay otro asunto. Nosotros no tenemos la capacidad de poder observar la totalidad de la realidad de eso que llamamos pasado. Solamente observamos lo que nos quedó de ese pasado y lo que nos dejaron de ese pasado. Los archivos son una organización pretenciosa de eso, es decir, lo que nos dejan archivísticamente es quien lo haya ideado. Hay normas, hay prensa, hay decretos, informes, etcétera, pero que en esos informes no está la diversidad de la sociedad. En esos informes podría estar la diversidad de la sociedad, pero algunas no están allí porque no eran contados, por ejemplo. Eso me hace recordar un texto, y eso es cuando uno se pregunta al otro lado de la historia. Por ejemplo, Francisco Flores tiene un libro muy interesante que se llama La vanguardia intelectual de Colombia. Y al hablar de la vanguardia intelectual de Colombia no está hablando precisamente de hombres blancos o de personas blancas, sino está hablando de la vanguardia negra de Colombia. Es decir, de los pensadores y las pensadoras que no solamente estaban en del Caribe, sino también del Pacífico. Entonces, esa es la otra historia. Es decir, siempre nos han hablado de grandes intelectuales, de grandes personajes, pero esos grandes personajes son blancos mestizos. Y Francisco Flores, el actual director de la AGN, pues con ese libro maravilloso que los invito a leer, hace toda esa forma en la que se organizaron, se establecieron, hicieron toda una cantidad de vínculos transatlánticos con otros pensadores negros, como se llamaban en la época, y crearon institutos de pensamiento sobre la negritud y todo eso, sobre el rescate de la música. O sea, todo allí tiene un gran sentido. Yo creo que ahí es donde está el otro lado de la historia. No es que nos cuenten, no es de decir esa historia que nos han contado es falsa, no, es cierta, tiene algo de verdad, pero esa verdad no es completa. Bueno, y jamás va a ser completa, pero se puede tener a través de nuevas preguntas, de nuevas indicaciones, nuevas complejidades de la vida y de la existencia en la temporalidad que uno quiere estudiar. Siendo Sabana Larga es un lugar diverso, ¿no? Digamos, cuando se estableció como un lugar con diversidad de personas, también étnica, racialmente, es decir, había una variedad de todo este tipo. Podemos hablar que esa diversidad y también, pues, no solamente desde sus inicios, sino en su evolución, ha habido o se hace necesario contar otra historia de Sabana Larga, o hay historia en Sabana Larga más bien, es decir, ¿podemos partir de una historia única de Sabana Larga o hay que abrir el espectro a otra historia de Sabana Larga? Tenemos un relato único, es decir, pues el gran documento que tenemos y la gran referencia que tenemos es el de José Agustín Blanco, es decir, y a partir de allí han habido ejercicios muy interesantes sobre la historia, pero los historiadores estamos en mora de hacer un gran ejercicio historiográfico. No solamente los historiadores, sino en términos de también en el carácter formativo. Es decir, aquí también hay un involucramiento a quienes estamos formando en los programas de historia. Es decir, cuando estos chicos y estas chicas se preguntan sobre las historias, pues yo tengo colegas que dicen que ¿para qué vas a estudiar eso? O sea, eso no tiene sentido.
mejor toma este documento que te habla del siglo XIX, XVIII, de, no sé, de Bogotá, de Cartagena, de otros. Es decir, nuestras localidades no tienen importancia y hemos perdido allí una trascendencia de hacer investigaciones históricas que, aunque es poco los archivos que tenemos, estamos perdiendo que se hagan esas pocas historias que se podrían hacer. Y también, no solamente son los archivos que tú has dicho, los archivos oficiales que podríamos tener, sino también hay otros archivos en el que se puede recurrir para hacer la historia. Es lo que algunos historiadores han denominado los archivos de baúl. Es decir, ir a esos archivos que están en las casas, en el cual uno puede también sacar información, tener información de primera mano de vida cotidiana en Sabana Larga. Por ejemplo, no tenemos un trabajo de vida cotidiana en Sabana Larga. Es decir, más allá de lo que se nos ha dicho a José Agustín Blanco, lo que hemos encontrado además con relaciones a otros, con condiciones políticas, administrativas, no hay una historia que atraviese más allá de eso. Es decir, no hay un ejercicio historiográfico que nos cuente, por ejemplo, las transformaciones urbanas de Sabana Larga. Otro ejercicio que nos cuente, por ejemplo, el crecimiento poblacional en relación a lo que tiene que ver con los corregimientos para tener allí. La experiencia, por ejemplo, trabajos que tengan que ver alrededor del agua. No tenemos, es decir, y hay historias, hay líneas históricas que hacen historias, por ejemplo, del agua. O historia ambiental. No tenemos un trabajo de historia ambiental ni siquiera sobre el departamento del Atlántico. Y tenemos una gran fuente aurífica en el municipio. Por ejemplo, Puerto Amor, se puede contar esa historia. Entonces, tenemos muchas historias y todo ha quedado en el relato y en el voz a voz, en la oralidad, la charca larga, etcétera, pero no hay sustento de eso. Hay un trabajo que estaba dirigiendo y luego por asuntos de tiempo pues lo dirigió otro profesor y luego lo evalué y están con unas consideraciones sobre el mercado público. Pero, por ejemplo, no solamente está el mercado público, está el matadero, donde ocupaba, que hoy queda la casa del adulto mayor, y tenemos muchas cosas que podríamos contar y que podríamos hacer. El deporte, por ejemplo, historia del deporte. O sea, lo que tenemos son historias por contar y que no lo hemos hecho. Y aquí hay un mea culpa. Es decir, voy incluido yo y hemos incluido muchos otros que hemos estudiado historia hablando profesionalmente. A eso iba, bueno, y no iba tanto del ejercicio profesional de la historia, porque la historia como disciplina, es Exacto. decir, como disciplina es nueva en nuestro territorio. Si hablamos de la Facultad de Historia de la Universidad del Atlántico, pues tiene 30 años. Sí, es joven todavía. Sí, es joven. Donde estudié yo todavía es muchísimo más joven, tiene 6 años, es decir, digamos, ponerle el carácter científico a la historia, pues es nuevo. Siempre ha habido otras historias y obviamente tenemos los dos grandes polos de la historia colonial, ese pasado también que pesa bastante, con Cartagena, con Santa Marta, y nosotros ahí como en la mitad, que también en cierto modo pues han invisibilizado un poco pues lo que ha ocurrido en estos territorios. Pero fíjate que aquí es que uno, de cosas que ha leído y se le va pasando, hay por ejemplo, en ejercicio profesional, por decirlo así, que suena como fuerte, porque suena como que, entonces que los otros que lo han hecho no son profesionales. No, es como para hacer una distinción en los tiempos. Está el trabajo de Sergio Solano. Por ejemplo, Sergio Solano escribió varios artículos que tienen que ver con las relaciones de Sabana Larga y Cartagena. Y ahí hay un par de artículos, hay uno que salió en Historia Crítica, una revista de Historia Crítica. Creo que también lo que sucede con estos trabajos es que quedan allí para simplemente quienes hemos estado en ese escenario, es decir, quienes los hemos leído, rumiado, o más o menos somos... es un hablar entre académicos y no sale a los escenarios que deben salir, entonces tampoco impactan otras condiciones para conocer la historia del municipio. Pero hay unos trabajos que también son muy interesantes que uno los puede leer, por ejemplo, en la revista de Historia de Sabana Larga, que también es un buen ejercicio para conocer algunos aspectos importantes de la historia de nuestra localidad,
pero creo que un trabajo sistemático que nos lleve a preguntas más allá de personajes hace falta. Y es allí donde tenemos que avanzar al otro punto fundamental de eso. Sí, cuando iba a hablar de la educación, o iba a hablar, iba a empezar pues con la educación secundaria. Es decir, la educación secundaria pues también se ha quedado, y obviamente eso también hay un parte de responsabilidad con la enseñanza de las ciencias sociales, que es la que tiene inmersa la historia, pues se queda en la historia de los héroes, o se queda muy reducida para hacerse interrogantes sobre las historias locales, es decir, se queda todo en la gran nación, o se queda todo en el gran relato generalizado, y por eso pues no se suscita pues los diferentes intereses por lo que puede ocurrir en un lugar como un mercado, en un lugar como en una calle. Es decir, ese gran relato termina invisibilizando lo que acá podríamos llamar el lado B de la historia, por decirlo de cierta manera. Entonces, cuando ya se llega al momento de hablar de pues, las historias locales, aparecen unas hegemonías o aparecen unas voces. Por ejemplo, yo aprecio muchísimo a José Agustín Blanco, de hecho, digamos, es mi maestro, el gran referente, pero a veces las personas quieren encasillar, no es que la única historia es la de José Agustín Blanco, la única, no se han dado cuenta que el libro fue escrito hace 50 años, solo tiene un pequeño aspecto de la historia que es la fundación. De hecho, el libro solo llega hasta 1744, es decir, Sabana Larga empezó en 1744, o sea, ¿qué ha pasado en estos 281 años? Hay bastante por escribir. Y es en cierto modo lo que decías, lo que hemos hecho desde el Centro de Historia, pero obviamente la dificultad de las fuentes ha hecho que sea un poco difícil. Pero estamos en el ejercicio de hacerlo profesionalmente. Y vuelvo al punto, no es que lo que se hizo antes haya sido no profesional, no, es completamente válido porque son investigaciones muy importantes, pero el camino está abierto. Mira, ahí voy a hacerme una publicidad no pagada a la Sabana Fest, pero cuando yo fui concejal de Sabana Larga hace muchos años, hace 20 años, ha pasado mucho 19. tiempo, más o menos 19 años, yo presenté y se aprobó un acuerdo municipal sobre la Cátedra de Historia de Sabana Larga. Allí tuvimos una discusión con la alcaldía de la época, se hicieron mesas de trabajo con el secretario de Educación, el profesor Dimas, se formuló una cantidad de cómo se iba a entrar en el currículo, etcétera, etcétera, pero ahí quedó. Es decir, no se puso en marcha y era una gran apuesta precisamente para eso, para poder hablar desde lo local, desde distintas condiciones, espacios de la educación, porque creemos que la historia simplemente es un asunto para hablarlo en la clase de ciencias sociales. Pero lo que allí se hay que abordar es que la historia es transversal a muchas cosas. Es decir, si le vamos a enseñar a un niño dónde localizarnos, dónde está, hay que enseñarle la historia de su barrio, es decir, el local, es decir, su barrio, su lugar, quién vive, dónde vive, quién lo fundó, quién lo creó. Es decir, esas preguntas que son tan esenciales son propias de eso. Por ejemplo, desde la biología nos va a llevar a la historia, es decir, cómo era el paisaje sabanalarguero, es decir, cuáles eran los cuerpos de agua, qué era lo que había, es decir, ya ahí la historia se transversaliza, no todo queda a una clase de ciencias sociales, va llegando a otros escenarios. Por ejemplo, en español, leer escritores o escritoras sabanalargueras, es decir, ahí vas ampliando el espectro para entender la historia desde otras dinámicas, música, deportes, en educación física, muchas cosas. Es decir, la idea de la cátedra llevaba a que era transversal y al mismo tiempo buscaba hacerse preguntas dentro del entorno. Era prácticamente, bueno, yo no soy experto en pedagogía, pero era una experiencia que llevaba mucho más allá, es decir, de una capacidad de llevar al estudiante a explorar, no era simplemente una historia para hablar de una historia puntualmente, para repetir, sino también para llevar a preguntarse y que también utilizara distintas herramientas que también nos da la historia, preguntarle a los abuelos, buscar en documentos, es decir, lograr allí
que se interesaran. Esa era la idea, pero desafortunadamente no se materializó. Luego después otro gobierno lo tomó como una semana para algo y listo, ya. Y como luego ya yo salí del consejo, no seguí impulsando a que la cátedra se diera y bueno, ya llegamos 19 años después y ya quedó como un acuerdo más que no se hizo posible. Quedó dentro de los anaqueles. Dentro de los anaqueles, no sé de la historia, pero por lo menos deben estar en los archivos del consejo. No, sí, esta creo que es desde el 2006. En ese orden de ideas, bueno, sin ser futurista, pero ¿cómo entonces inspirar a la nueva generación? Bueno, porque obviamente el ejercicio no es solamente para los historiadores. Si bien es cierto la disciplina o la ciencia es la que nos invita obviamente al empleo correcto de las fuentes, a escribir críticamente, pero para los no historiadores, ¿cómo sería? ¿Cómo despertar ese interés en un lugar como Sabana Larga? Mire, yo creo que estamos en un momento bastante interesante porque hay una especie de nostalgia que se establece en el ambiente en el que las personas creen que todo tiempo pasado fue mejor. Y creo que aprovechar esa intencionalidad que tenemos hoy de creer que todo fue mejor en el pasado, porque también hay una cosa, es decir, como no sabemos lo que pasó, creemos que lo que nos contaron o lo que medio vemos a través de redes sociales, creemos que entonces todo era más bonito. Entonces por eso la gente hoy quiere, hay chicos y chicas que quieren entonces, ¿cómo decir? Quieren volver a eso y escuchamos entonces discursos como las mujeres entonces quieren volver a sus casas, no quieren trabajar, porque necesitan también un hombre proveedor, etcétera, etcétera. Esos son discursos que te llevan a una nostalgia porque están viendo y repitiendo eso, para poner ejemplos. O otras condiciones y otras acciones. Aprovechar esas preguntas que se está haciendo la ciudadanía para poder decirles, mira, aquí está esto. Es decir, ¿será que esto pasó así como lo estás pensando? Es decir, ¿será esto que pasó aquí en nuestro pueblo es así como lo hemos pensado? Es decir, y cuando nos establecemos en un único relato es porque hemos escuchado siempre, constantemente, hablar siempre de nuestros héroes, es decir, de nuestras personas que ocuparon grandes lugares y grandes espacios en los entornos nacionales. Por ejemplo, estar en esta casa sí es muy importante, es de un gran pensador sabanarquero, pero son historias que van mucho más allá. Entonces, conocerlo y llevar a la gente a que tenga esa curiosidad de conectarse con lo que pasó, va a hacer que también renazca una serie de orgullo, podríamos decirlo, o tal vez de un conocimiento pleno. Yo creo que eso también llevaría, porque esa es otra cosa fundamental. En Sabana Larga no tenemos ni siquiera un monumento que nos represente. Y esa falta de reconstrucción monumental es porque no existe ni siquiera un conocimiento de identidad de la ciudadanía. Es decir, no hay aspectos que logremos ir identificando. Yo sé que de esto hemos hablado muchas veces, pero creo que fundamentalmente también hay esto. Es decir, no tener respuestas hace que nosotros no sepamos para dónde vayamos. Y eso hace que terminemos votando por quienes votemos y terminemos creyendo en quienes creemos. Me dijeron que podía ser políticamente incorrecto. Sí, claro, no te preocupes. Entonces eso hace que tomemos las decisiones que tengamos que tomar porque tomamos decisiones no informadas. Tomamos decisiones de acuerdo a lo que creemos en el momento. Y terminamos cometiendo los mismos errores. Y tiene que ver porque desconocemos eso, desconocemos las condiciones sociales, desconocemos las condiciones que tenemos y por eso terminamos creyendo y por eso hay mucha gente hoy que cree que podemos volver al pasado, es decir, que podemos volver a hacer de Sabana Larga no lo que se puede hacer en el futuro, sino lo que era antes. Y por eso hay gente que cree que puede, no sé, revivirse en manera de caudillo y poder convertirse en ese caudillo para salvar al pueblo. Y puede convertir y hacer las mismas prácticas. Es porque precisamente cree que puede y tiene la capacidad de hacerlo porque solamente vive de ese pasado. Y cuando un pueblo vive solamente de ese pasado, va a alimentarse constantemente de esto. Yo no sé si ustedes se vieron Stranger Things, una serie, no sé si la han visto, esto para los jóvenes. ¿De qué se alimentaba Beckman? ¿De qué se alimentaba todo lo que estaba ahí?
se alimentaba del miedo de la gente, del temor de hacer cosas, del temor poder hacerlo. Entonces es muy fácil que alguien sea como especie del Beckma de un pueblo que se alimenta del temor de los otros y que se alimenta del temor de no creer que puede existir un mejor futuro si no volvemos a lo que éramos antes. Es decir, el mejor futuro posible que podemos construir es volver a ser lo que éramos antes y volver a tener un caudillo que nos salve en este pueblo y que pueda tener la capacidad de decirnos a todos dónde tenemos que trabajar, quién nos puede dar empleo, quién no nos puede dar empleo, cómo se deben hacer las cosas y cómo no se dejan hacer. Eso es una cosa de las que pasan cuando en un pueblo como el nuestro hemos perdido la capacidad de conectarnos con nuestras raíces y con nuestra historia. Y por eso se viven también, ante nuestros ojos, se van dañando o se van destruyendo casas y construyendo cosas nuevas porque creemos que la modernidad, es decir, lo nuevo, la ilusión de lo nuevo, es lo que nos salva. Cuando en realidad lo que nos salva es tener conocimiento de conservar lo que es la historia sabiendo qué es las cosas que podemos hacer y qué no. Entonces, eso hace que tengamos un cúmulo de situaciones emocionales que no podamos resolver. Es decir, un pueblo que no sabe moverse en la historia es como una persona cuando no se ha encontrado con su identidad. Y eso es lo que está pasando con Sabanarca. Sabanarca es un pueblo adulto que no sabe hacia dónde va porque todavía no ha tomado el trabajo de hacer terapia completamente, por decirlo así. Y la terapia es volver a la historia. O sea, hacer un ejercicio correcto del pasado, porque exactamente. Se ha hecho un ejercicio, pero un mal ejercicio. Un ejercicio en el que nos ha llevado a creer que todo el pasado ha sido bueno y creer que todas esas personas están prácticamente santificadas sin pasar porque son humanas. Es decir, todas las personas que pasamos por este mundo somos seres humanos y todos somos infinitamente buenos como infinitamente malos. Es decir, yo no puedo creer que alguien sea profundamente bueno porque hay un error gravísimo. Cuando yo soy capaz de ponerme aquí y decirle a la gente que yo soy profundamente bueno con todo lo que hago, hay un problema muy grave. Entonces, yo también tengo que entender que las personas que vivieron un lugar tenían también sus enemigos, o más que enemigos, tenían sus contrariedades. No todo el mundo les creía, tenían también dificultades, tenían mal genio, podían tener días malos, podían tener días buenos, podían ser amables, pero no podían ser amables. Es decir, sabían cómo eran, porque todas las personas somos así. Nosotros no podemos seguir glorificando escenarios, porque eso es lo que nos está trayendo, es un gran problema que tenemos hoy. Es decir, ¿qué hacemos con nuestro presente y cuál es el futuro que vamos a construir? Y como estamos allí, nuestros planes están yéndose a eso, a lo que alguien nos ofrezca en este momento. Es decir, ¿qué nos están ofreciendo ahora? Y eso ofrecernos ahora nos está dejando también en la posibilidad de creer que hay una sola forma de conseguir empleo, que hay una sola manera de hacerlo y no comenzar a ampliar nuestras capacidades. Porque desconocemos eso. Es decir, es cuando desconocemos nuestras propias capacidades, no sabemos qué podemos potenciar. Entonces, a la larga, como nosotros como salargueros no conocemos a profundidad nuestras potencialidades, no las explotamos completamente. Entonces, no tenemos las herramientas suficientes para eso. ¿Quién nos las va a dar? ¿Quién nos las va a ofrecer? ¿Desde dónde vienen? Sí, siguiendo la línea que decías que existe el endiosamiento de las personas, de ciertos personajes, y la excesiva exaltación de ciertas personas, digamos los líderes políticos de los años 50, de los años 60, hay un endiosamiento. Si hacemos el ejercicio, pero reflexivo, no lo vamos a hacer en voz alta, alguien lo habrá escuchado, que se habla de Clemente, por hablar del dueño de por el anterior dueño de la casa, que se habla de Clemente, se habla solamente hay un endiosamiento y no hay un ejercicio de contextualización que pudo haber ocurrido alrededor de un personaje como eso, ni decir tampoco del otro personaje como Hernán, que tampoco se habla de lo que ocurría alrededor. Es decir, ellos actuaban con un congreso, actuaban con una asamblea, se actuaba con una realidad. Entonces la gente se quedó, todavía se repite el discurso, la gente se quedó con el puesto que le dieron, con el trabajo que le dieron, con el nombramiento. No, es que las maestras las nombraban, día que se graduaban ese día se presentaba Hernán o Clemente con el nombramiento
dentro de la bolsa de regalo. Entonces nos quedamos con eso, pero sin hacer el ejercicio crítico. Yo he hecho el ejercicio de revisar la prensa de esos años y uno se encuentra, he dicho, muchísimas cosas que hoy día pues escandalizarían a cualquiera, y si uno las dice así como así, no, ya uno está irrespetando la memoria. Y ese discurso se sigue repitiendo hoy día, 2026, cuando aparecen o pretenden aparecer nuevos redentores diciendo: soy la voz que va a salvar, es la opción que existe. Necesitamos volver al escenario, existe el escenario. Entonces, es lo que decíamos, existe una... Pero fíjate que, disculpa que te interrumpa allí, es que ocurre también que son momentos distintos, no solamente en tiempo, sino también históricos y de conformación del Estado. Es decir, el Estado era completamente diferente en ese momento y se actuaba de esa manera porque había las posibilidades de actuar así. Es decir, el Estado estaba hecho para que las actuaciones se pudieran hacer de esa forma. Hoy no. Hoy tenemos distintas leyes, hay un Estado mucho más moderno, hay un aparato que nos rige de manera distinta, que hace imposible una actuación de eso. Es decir, si nosotros hacemos el ejercicio retrospectivo, si ponemos a estos personajes en este presente, ellos no van a tener la capacidad que tuvieron en ese momento. Porque en ese momento era otra forma, es decir, era otra manera en que el Estado funcionaba. Porque el Estado era así, porque había la imposibilidad de que ellos, es decir, de que el Estado llegara a todos los lugares y por lo tanto llegaba a través de ¿quiénes? De liderazgos, etcétera. No solamente de liderazgos políticos, sino también de liderazgos populares. Ya lo hemos hablado cuando hablamos en el tema de los cívicos. Es decir, llegaba en otros lugares, llegaba a través de las juntas de acción comunal, de los comités cívicos, etcétera. Y aquí llegaba, obviamente, de la manera mucho más expedita, de los líderes políticos, porque tenían la capacidad, además, para conformar lo que se podría llamar todo el entramaje, toda su red política local para lograr lo que hay que hacer. Es decir, pero ya hoy no funciona así. Es decir, ya hoy no te puedes aparecer, hoy no se puede aparecer una persona con un nombramiento en la mano, por ejemplo, y decirte: mira, toma, aquí está en la puerta de tu casa. Es decir, y hay gente que todavía lo sueña así, y hay gente que lo espera así. Es decir, espera esas cosas que suceden en este pueblo. Y no va a suceder así porque el Estado ya no está hecho de esa manera. Es decir, ya no te lo permiten hacerlo. Ya no te permiten llevar un papelito allí y que tú llegaras allá donde el gobernador: vengo fulano de tal, que me mandó, y como tiene la firma de este señor, inmediatamente me atiende, y el gobernador decía, y enseguida le hacen el contrato. Ya no funciona así. Ahora existe toda una cantidad de cosas, que el CIGEB, que el no sé qué cosa, que para arriba, que no sé qué, el SIMO, que no sé cuántos certificados, que los antecedentes fiscales, que los antecedentes penales, que los antecedentes no sé qué. Es más, hasta los antecedentes que le piden ahora, que si uno tiene situaciones de alimentación, no sé qué. El REDAM. Es decir, absolutamente todo. Es decir, antes el Estado no funcionaba así. Te llegaba el nombramiento, tú no presentabas la cédula, te nombraban y ahí te metían en la nómina, ya. O de ahí salías porque no te querían o porque habías logrado que te quedarte ahí con todo lo que era eso. Entonces, aunque pudiéramos, es decir, en este momento, en las condiciones de lo que el Estado que tenemos hoy en Colombia, no funcionarían. Es decir, sería imposible hacerlo. Ya eso hoy no es posible. Entonces, quien lo está creyendo, ahí es donde está la reflexión. Es decir, hacer volver a estos personajes en actuar del hoy sería imposible. O sea, la invitación es a seguir haciendo ejercicios críticos. Yo no sé si es que mi algoritmo de redes sociales está configurado pues para ver cosas de historia o para ver cosas que sigo de pronto. No sé, es que los algoritmos ahí se configuran. Si uno busca, no sé, gatos, pues siempre te van a aparecer gatos o qué sé yo. A mí me salen cosas de historia a veces o cosas de literatura. No es que me las esté dando de intelectual y de ñoño, sino que salen. Pero también he visto un florecimiento de ese tipo de videos o de ese tipo de formas de informar o de narrar cosas de historia. No, obviamente aquí en Sabana Larga aquí no lo hace nadie, pero sí lo he visto en Barranquilla, ¿no? Gente que habla de los barrios, que habla del mercado, es decir, ha habido un florecimiento. Y también en otras ciudades. Bueno, han sido ciudades, pero la verdad es que el ejercicio se está haciendo desde las ciudades, no desde los pueblos, pero pensando en un ejercicio
hacia, no obviamente no hacia el futuro, porque el futuro pues no nos pertenece, pero hacia este presente inmediato, aprovechando que tenemos un público tan joven, ¿cómo podríamos motivarlo? Es decir, ¿qué hace falta en un lugar como Sabana Larga para que se hable? Yo creo que lo único que nos falta es hacerlo. Es decir, sí, y es nuestro, un ejercicio nuestro. Los que conocemos personas que están conectadas con temas de historia, de patrimonio, lo hicieron por una necesidad, es decir, porque sintieron que podían comunicarlo, porque lo leyeron, porque les gustó, comenzaron a hacerlo y la gente se comenzó a conectar con eso. Sí, y estamos también en un momento en el que las personas están cansadas de ver el contenido. Basura de Gina Calderón, por ejemplo. Bueno, no, yo no sé, no digas eso porque te van a tumbar el YouTube del coso. Ah, bueno, lo censuran. Estamos cansados, o más bien ya hay un agotamiento de los creadores de contenidos que salieron al inicio, que era sobre humor, que era sobre, no sé, sobre moda, más que moda, pues los que cuentan su blog de viajes, no digo que tú, digo otros. He tratado de migrar contenido. Sí, y que hacen este tipo de blogs que eran como me invitaron a tal lugar y no sé qué, no sé cuándo, o de los que ya, los que estamos cansados de los foodies, que siempre nos invitan a comer en los mismos lugares y las comidas siempre son malas, generalmente, y que no son del tamaño que dicen que son. Bueno, en fin, estamos como volviendo a contenidos que tengan contenido de valor, es decir, que estén llenos de conocimiento, es decir, las personas quieren conocer cosas que ya se cansaron de la diversión, ya nos cansamos de la diversión, ya las redes sociales ya han pasado del tiempo en que nos divertimos con ella, ahora queremos conocimiento con ella. Y aprovecho y hago aquí mi propaganda no pagada. También pueden seguirme en mis redes sociales, en TikTok aparezco como No Historiador, ahí estoy haciendo como contenido, estoy como mis pininos ahí de hacer cosas de historia, o más bien reflexiones desde la historia para entender el presente. Y bueno, también en mi Instagram sí aparezco como Francisco Eversley Torres. Hay toda una serie de cosas en las cuales uno puede hacer y que hoy tenemos mayores herramientas que antes. Antes solamente teníamos el papel y la palabra. Es decir, en términos de el papel, la imprenta, la máquina de escribir, el poder hacerlo y tal. Y hoy nos sale mucho más económico hacerlo. Es decir, tenemos un celular que todos tenemos, el smartphone, el teléfono inteligente. Podemos comprar un buen sonido desde 50,000 pesos hasta aquí en el centro o en Barranquilla, donde podamos, o pedirlo a través de páginas que uno lo puede comprar o en páginas internacionales para traer el producto y ya. Y con la misma aplicación de las mismas redes sociales que tienen para editar, editas allí, le pones un coso, limpias el sonido y ya está. Sale para pintura. Sale Junior como lo único que sí es que uno tiene que leer, y ese es otro punto. Es decir, para poder hacer contenido de este tipo de valor, hay que leer. Es decir, y hay que poner las cosas que hay que decir en muy buen contexto, muy buen análisis y utilizar las palabras correctas. Y uno puede leer, darle información, y también tiene las guías, y las guías hay que usarlas. Entonces tú le puedes decir a la guía, úsame y hazme un documento, un texto que sirva más para redes sociales, lo que acabo de decir. Porque eso me pasa a mí. Si cuando lo hice con la universidad, yo decía, me pedían, profe, para el día de Barranquilla necesitamos un video, por favor, hágame un texto que no sé qué y tal. Y yo le mandaba mi texto y decía, este texto lo entiende todo el mundo. Y cuando me los devolvían en el departamento de comunicaciones, era completamente un texto más aterrizado a un lenguaje que llegara a todo el mundo. Entonces uno también tiene que saber usar el lenguaje y el nicho que quiere conectar. Ahí voy sabiendo, uno va aprendiendo cosas porque... ya en mis redes entonces van apareciendo cosas de creadores de contenido, de marketing, que dan consejos de cómo crear un buen contenido. Entonces, este es el momento para hacer cosas. Bueno, siempre es el momento para hacer cosas. A alguien le va a pegar primero a hacer este tipo de asuntos. Pero también hay otro punto fundamental, y es que la gente está queriendo pueblear. Es decir, está queriendo hacer cosas en pueblitos pequeños que casi no se conozcan, que no estamos en el momento también
de darnos a conocer, de poder tener historias que contar de nuestros pueblos. Estas historias que están ahí guardadas, que están en los baúles, que están allí. Yo creo que también nosotros no tenemos estas historias de la gente que hace bollo, de la gente que ha hecho toda la vida frito, de esa parte de nuestra gastronomía, que hay una discusión larga sobre eso, pero ya no la vamos a dar. Sí. Es decir, tenemos cosas que contar, hay música también, y no podemos pretender que seamos un lugar único, porque Sabana Larga hace parte de una vivencia que hoy se conoce como el Caribe, que antes se conocía como Costa Atlántica, en el que estamos muy conectados, es decir, en términos de alimentación, que vivimos las mismas condiciones, los turcos de Sabana Larga, es decir, hay todas unas formas también que hacen parte de esa misma vivencia, esa comunicación constante con Cartagena, con Barranquilla, nos puso también a que nuestros alimentos y nuestra forma de cocinar no fuera la misma. Hay cambios, entonces uno tiene que estudiar esos cambios. Mira, hay libros interesantes como el de Alex Queset, que se hicieron con la gobernación sobre el tema de la cocina en el Atlántico. Sabe rico, sí. El Atlántico sabe rico. Y hay cosas que son de Sabana Larga, que son distintas a como se hacen en otros lugares. Y no hemos explotado esa diferenciación culinaria en que le podíamos tener. Entonces, nos quedamos simplemente con esto que queremos, además porque buscamos asimilar. Y otra cosa que nosotros tenemos es que queremos ir siempre a lo colonial. No toda respuesta está en la colonia, no toda respuesta está en la experiencia colonial. No porque un pueblo no tenga hoy los grandes vestigios coloniales no significa que no pueda ser visitado. También hay que aquí a generar también unas formas de cómo el patrimonio que tenemos en todos los sentidos, que también, y el sábado se va a tener un recorrido sobre eso, es decir, el modernismo en Sabana Larga, que eso no se había pensado, y algunos otros arquitectos dirán que aquí no hubo modernismo, y así. Y así dirán otros, y nos dirán otros que aquí tampoco hay patrimonio, y que aquí tampoco hay historia, y que esto es un pueblo no sé qué, que esto no sé cuándo, que patatín. Este es un pueblo indígena. Nunca faltará, al estilo de la niña Emilia, que esto es un pueblo indígena, que aquí no llega ni la brisa. No faltarán. Pero si uno se pone a escuchar todo lo que nos dicen con relación a lo que uno hace, no haría absolutamente nada. Es decir, y creo que también espacios como estos son espacios precisamente para generar ese tipo de cosas. Si son como, voy a decirlo de forma romántica, son un oasis en medio de la selva en el que nos hemos convertido. Más que una selva, yo diría que en la sequedad en la que se ha convertido. Creo que aquí podemos encontrar mucho y puede convertirse en una gran escuela para llevar a innovar y pensar. Sí, y precisamente estamos rodeados de matas y todo eso. No había comprendido la simbología alrededor de ellas, pero qué bueno. Pero ya hemos hablado bastante al respecto. Yo creo que ya van a ser las 6 de la tarde porque las cotorras ya están descendiendo a su lugar. No, ya ellas empiezan. Aquí tenemos un árbol de camajorú, que es su dormitorio, y la tarde ya va cayendo. Tenemos 10 ediciones del Boletín de Historia y Antigüedades de Sabana Larga, que es también un inicio para empezar a buscar esa otra historia de Sabana Larga, es decir, que no solamente nos quedemos en 1744, sino a iniciar los diferentes planteamientos que esta nueva generación, porque se empezó a escribir, o empezamos porque yo hago parte, se empezó a escribir en el 2008, es decir, en épocas recientes, hace unos 18 añitos, salió la primera, 2008, y bueno, estamos en el ejercicio constante, no es fácil, pero necesitamos sumar intereses, voluntades, y bueno, por eso el tema de estos espacios. Entonces, Francisco, muchísimas gracias por esta conversación o por esta reflexión de nuestra ciudad. Quedan muchos aspectos, pero quedarán muchas más Sabana Fest. Y obviamente todavía no acaba el festival, al contrario, todavía quedan otras reflexiones. Le damos paso a nuestra... Agradecerle, muchas gracias. Sí, a nuestra presentadora. Antes de ella va a dar los agradecimientos. Y por soportarme. Sí, y por haber venido, de verdad les agradecemos mucho. Y estamos muy alegres de que sean todos ustedes jóvenes. No importa que sean 4, que sean 5, que sean 10. No, eso, la iglesia empezó con 12.